cortesía, para que cada uno... Muy bien. Buenos días. Se cuenta la historia de un alumno que se llama Jorge, vamos a dejarlo en Jorge, que de pronto se da cuenta que llega tarde, de que llega 15 minutos tarde a la clase, así que empieza a correr hasta que finalmente llega. Cuando llega trata de disculparse por el retraso, pero el profesor le hace callar. Le da los exámenes y que el chico arranque rápidamente porque el tiempo perdido corría de su cuenta. El examen era más difícil de lo que Jorge había esperado, pero finalmente llega a contestar a todas las preguntas. Y cuando estaba a punto de entregar el examen se da cuenta de que había 2 problemas más escritos en la pizarra. Y pensando que era una tarea extra, pues cogió, le dio la vuelta al examen y se puso a intentar resolverlos. Finalmente, con mucho esfuerzo, consiguió responderlos, porque temía que si no lo resolvía, alguien más iba a hacerlo y se le iba a negar la posibilidad, pues seguramente, de hacer realidad sus sueños. Cuando el profesor entrega los exámenes corregidos, le dice al chico, todo exaltado: Jorge, usted ha hecho historia en matemática. Porque este iba a ser un examen muy difícil, yo ya lo advertí a todos antes de empezar, y eso que usted llegó tarde. De hecho, hay problemas tan difíciles que no se pueden resolver. Como por ejemplo estos 2 problemas que yo puse en la pizarra. Y usted resolvió uno de ellos. El chico, atónito, sin saberlo, había resuelto uno de esos problemas que ni siquiera entraban en el examen. Además de ser considerados inexplicables o sin solución. Y la pregunta es, ¿qué hubiese ocurrido si Jorge no hubiese llegado tarde aquel día a clase? Si él hubiese escuchado de su profesor que no tenían que resolver esos 2 problemas, que eran imposibles, aparentemente. ¿Vosotros pensáis que lo habría intentado? Yo digo que no. Y menos sabiendo que no puntuaban para el examen. Sino que lo hizo porque nadie le dijo que era imposible hacerlos. Ni que había que hacerlos tampoco. En una ocasión, Einstein, cuando alguien le preguntaba cómo había resuelto problemas imposibles, decía, como yo no sabía que eran imposibles, simplemente los hice y nada más. Así que, si alguien dice, yo puedo, y otro dice, yo no puedo, ¿quién tiene razón? ¿Cuál de los 2 tiene razón? Pues los 2 tienen razón. Porque somos lo que pensamos. La palabra lo dice. Tal es su pensamiento, tal es él. Y nuestra actitud es la vela del barco. Nosotros elegimos la dirección que queremos, que nuestra vida viaje, qué viento tomar. ¿Habrá tormentas? Claro que las habrá. Pero tu actitud hará que puedas atravesar esas tormentas. Habrán problemas, pero no permitamos que nuestros ojos se queden enfocados en esos problemas. Tenemos que buscar soluciones, buscar respuestas, una nueva perspectiva, una nueva mirada, una mirada distinta, no quedarnos en los problemas, porque el fracaso, alguien dijo, no es cuando nos noquean,
sino cuando renunciamos a levantarnos, cuando nos quedamos ahí tendidos en el suelo por tiempo. Porque el Salmo 23:4 ya nos dice, porque por el valle de sombras, hay que pasar por ahí, tarde o temprano todos pasaremos por ahí, o quizás más de una vez, pero no hay que acampar ahí. Ahí no tenemos que pararnos. Entonces, lo que sea que busquemos es lo que vamos a encontrar al final. Si buscas algo bueno, en tu vida lo vas a encontrar. Si siempre se anda buscando lo que anda mal y te rodeas en la mala suerte, etc., siempre encontrarás lo que va mal, lo que anda mal. Así que siempre hay que recordar, alguien dijo al abejorro, que según las leyes aerodinámicas es científicamente imposible que el abejorro pueda volar. Es imposible, dicen, por su tamaño, por su cuerpo, por su peso, en relación a sus alas, son desproporcionadas, tiene un cuerpo pesado y unas alas muy cortas, y todo apunta de que es incapaz de levantarse del suelo. Ahora, ¿por qué vuelan? ¿Por qué vuela entonces? Pues que vuela porque nadie le dijo que no podía hacerlo. Él vuela y punto. Y a veces la importancia radica entre el puedo y el no puedo en nuestra vida. Y ese no puedo es un escudo que cubre muchas actitudes que acaban limitando nuestra vida para muchas cosas. Para el ministerio, para nuestro servicio al Señor. Miedo al riesgo, miedo de asumir retos, una actitud pasiva ante la vida, la falta de confianza de lo que uno puede llegar a hacer o ser. Había un gran arquitecto de renombre, un hombre que ya muy avanzado en edad, tenía 80 y tantos años, y un día le preguntaron cuál creía él que de sus trabajos creía que se le recordaría como su obra maestra, y él contestó: el próximo trabajo. Nada es imposible, todos debemos de creer en nosotros mismos, aunque estemos aportando tan solo un pequeño grano de arena en nuestra vida o en la vida de los demás, aunque sea algo muy pequeñito. Ahora, vayamos al tema de hoy. Hay ciertas calamidades en la vida que nos ocurren sin previo aviso, sin pronóstico, que a muchos acaban dejándonos desequilibrados, confundidos, maltrechos. Y cuando perdemos el eje en la vida porque algo nos ha golpeado duramente, yo recuerdo esto en mi vida. Porque cuando uno es adolescente se piensa de que es inmortal, que a uno no le pasan, no le van a pasar cosas malas, hasta que un buen día te toca presenciar el fallecimiento de tus abuelos, de tus tíos, de tus padres, de tus amigos, algunos del consejo. Y de repente la ansiedad lo invade todo. A algunos se les cierra el estómago por tiempo, a otros se pasan los días en la cama tapados sin querer saber nada del mundo, otros se internan y se evaden en las redes sociales. Cada uno intenta superar la crisis como puede, aunque la recomendación lógica y sanadora es que deberíamos superarla todos muy cerca del Señor, acogernos a sus promesas como Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por ejemplo, en la generación de José, cuando estuvo al lado de Faraón, la Biblia en Génesis 37:13 dice que en aquel tiempo no había pan en toda la tierra. No había comida. Fue algo gravísimo. Toda la tierra pasó por una hambruna y la tierra de Egipto y Canaán desfalleció de hambre. Habían pasado ya 2 años sin llover. El sol calentaba implacablemente,
los cuerpos de los animales muertos cubrían toda la tierra y no había ningún vestigio de cambio en el horizonte. La ausencia de lluvia significaba cero agricultura significaba cero alimento, y cuando el pueblo apeló a Faraón por ayuda, él dijo: vayan a José y hagan todo lo que él os diga. Así que el que era el comandante en jefe de aquel momento, el Faraón, le pasa la patata caliente a José. No traspasa el problema a su jefe de economía, ni a su gabinete, ni a nada que se le parezca, sino a José, que era el único, parece ser, que tenía la solución a esta hambruna a escala global, de toda la tierra. No era un problemita nacional o de un estado o de un pueblo, sino que todo el globo terráqueo estaba atravesando una calamidad, y aparentemente quien tenía la respuesta era José. Esto contrasta con lo que más tarde pasaría al final, porque después de unos años, cuando José le da la liberación al pueblo, Israel declara: la vida nos has devuelto, José, y así hallaremos gracia delante de nuestro Señor y serviremos al Faraón. Estaban tan agradecidos en el pueblo de Israel que dijeron: vamos a seguir siendo los esclavos de estos gobernantes, porque realmente nos han salvado la vida. Y José les dice en Génesis 45:5: para preservación de la vida me ha puesto Dios. Y ya ha habido 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan otros 5 más. Y no habrá ni arada ni siega. Total, 7 años. Pero Dios me puso aquí delante de vosotros y delante de esta nación. Esto dice José a sus hermanos. Así que yo veo a un José que hace una evaluación de la crisis y tiene claro que Dios quiere que él administre estos años de hambruna. Y yo te pregunto, si estás pasando por una crisis en la cual te preguntas si Dios quizás está detrás de todo esto que te está ocurriendo, sea lo que te esté ocurriendo, déjame ilustrarlo. Disculpadme por abusar hoy de las anécdotas, pero no sé por qué. Hoy he puesto más anécdotas de las normales. Hace unos años, unos chicos estaban jugando a fútbol y un chico sin querer falló el balón y le propició un patadón en todo el estómago a otro compañero. El chico quedó torcido de dolor en el suelo y tuvieron que llevarle al hospital. Ahí le hicieron pruebas, le hicieron placas, etc. Y cuando lo revisan, pues descubren que simplemente fue un golpe, que no había daños internos. Pero de casualidad, descubren un tumor en el antebrazo. Lo descubren a tiempo, de modo que le hicieron quimioterapia para reducir el cáncer, para después extirparlo definitivamente. Y las palabras del padre son tremendas, porque el padre, siempre que habla de esto y agradece, dice: gracias a Dios por el muchacho que le pegó una patada en el estómago a mi hijo. Dicho así, suena raro, ¿verdad? ¿Quién agradece por una patada en el estómago? Nadie agradece por estas cosas. Lo que digo es que Dios siempre se las arregla para llamar nuestra atención de tal manera que de otra forma no nos daríamos cuenta que estamos en crisis. Y Dios llama nuestra atención de la forma que Él quiere. Él es soberano. No siempre será una patada en el estómago, en la boca del estómago, pero puede ser una crisis financiera fuerte, o un problema familiar, o cosas más graves. Él tiene muchas formas y maneras para mantenernos vivos y activos en nuestra vida, porque Él así lo quiere. Para que me entendáis, lo voy a relatar en una historia. Al principio del siglo XIX, los chinos solían importar bacalao a Alaska hasta las costas de China. Al principio, pues lo congelaban y lo despachaban a varias partes del mundo. Pero cuando lo descongelaban, se dieron cuenta que el pescado
no era igual, no era de la misma calidad, había perdido su sabor, etc. Que no sabía igual que recién pescado en las costas de Alaska, que no era lo mismo de cuando lo recibían en las costas de China, así que decidieron traerlos vivos en tanques, en barcos, con agua marina, pero aún así tampoco era lo mismo. Habían perdido el sabor, a lo mejor porque tenían un poco de movimiento en el tanque y la carne perdía su textura y se volvían blanda y fofa y casi inservible. Entonces finalmente un chino, como no, muy sabio, resolvió el conflicto. Un día se levantó con una idea que consistía en poner al enemigo natural del bacalao en el mismo tanque donde traía el pescado. Ese pez se llama bagre. El bagre no tiene, parece ser, ningún valor comercial o apenas ningún valor, y descubrieron que el bacalao, al ver al enemigo en el mismo tanque, se mantenía pues con vigor, con energía, en vez de quedarse ahí atolondrado, flotando y apático, sino tratando siempre y continuamente de salvar su vida. Y dicen que cuando el bacalao, cuando llegaba a las costas de China, sabía hasta mejor incluso que cuando era recién pescado en Alaska. Porque al no tener un enemigo cerca, el pez pues no hacía nada. Se quedaba aturdido ahí y se echaba a perder. Y claro, yo cuando leía esta historia, pues uno no puede evitar la comparación, que la vida, pues algunas veces una buena dosis de bagres a veces nos viene bien. Una buena dosis de enemigos naturales que se te metan en tu tanque de agua. Y eso el Señor lo sabe. Ya lo creo que lo sabe. Hacen que te mantengas despierto, alerta. Hacen que tengamos las defensas altas, que no bajemos los brazos, que estemos enérgicos. Y esos bagres a veces vienen en forma de enemigos en nuestras vidas, de infortunios, de avatares de la vida, pero en nuestros tanques nos hacen estar, pues eso, alertas, vivos. Entonces, lo que digo es que los problemas son parte del paquete de la vida. Es imposible concebir la vida sin situaciones complejas, sin tener que enfrentar tormenta. El Señor lo predijo. En el mundo vais a tener aflicciones, vais a tener problemas. Juan 16:33, que la vida tiene sus cuotas de tormenta. A cada uno le toca, cuando le toca, su copa de aflicción en algún momento de la vida, y eso, aunque no lo creamos y aunque no nos guste, nos mantiene ágiles, nos mantienen vivos, nos mantienen despiertos. Ahora vayamos al punto que nos compete. José. José ve la crisis, entiende que él está en medio de una crisis, ¿y cómo la afronta? ¿Cómo afronta José esa crisis? Pues con un plan. Hizo acopio de grano durante los años buenos y los distribuye en los años malos. Todos conocéis la historia. Cuando la gente viene a buscar grano, se lo da a cambio de dinero o de ganado. Y Egipto se hace, dice la palabra, más rico que nunca, y después de que José estabiliza pues la economía, le da al pueblo una lección de administración de dinero. Les dice, Génesis 47:24, den una quinta parte al faraón y lo demás, las 4 partes restantes, será para vosotros, para sembrar y para comida. Ese les dice, ese es el plan. Entonces, el plan de José es de los más sencillitos. Acumular 7 años, administrar otros 7 y distribuirlos. ¿Hay algo más sencillo que esto? Yo creo que Dios podía haber librado de la hambruna con alguna otra extravagancia, de esas cosas que a nosotros nos gusta tanto. No sé, que José tocara con su vara en una pirámide y los granos florecieran por toda la tierra y ¡fu! Eso sí que nos gusta, ¿verdad? Estaría bien para engalanar la Biblia, incluso las Escrituras. Pero no, ¿qué hace Dios?
resuelve una calamidad con una simple administración, con un simple plan. Y nosotros creemos que milagros y espiritualidad van ligados, van conectados con dramatismo. Pensamos que siempre ha de tener el factor mágico, el abracadabra. Si Dios utiliza los medios naturales para bendecirnos, no creemos tanto que sea de Dios. Pero si el dinero brota de debajo de las piedras, entonces sí es de Dios. Si el banco me otorga, qué sé yo, el préstamo contra todo pronóstico, porque no tengo un buen historial o por dificultades financieras, esto no es de Dios, sino que simplemente yo tuve favor con el director del banco. ¿No? ¿No pensamos así? Como si Dios no pudiese utilizar y valerse de su creación como Él quiere, de forma soberana. Son aquellas personas que hasta las plagas de Egipto le encuentran pega y buscan siempre explicaciones lógicas. Ahora, ¿por qué Dios no lo resuelve de una forma más contundente y lo hace con una simple administración de parte de José? ¿Acaso no podía hacerlo de otra manera? Pues claro, lo puede hacer, pero Dios quiere resolverlo con un José que es un administrador, con un Pablo que resucita muertos, con un Pedro que se sana enfermo con su sombra, dice Hechos. Pero no olvides que por cada Pablo y por cada Pedro hay docenas y cientos de Josés que son hombres y mujeres bendecidas con habilidades administrativas o de otra índole, aparentemente no milagrosa, repito, aparentemente, manos dispuestas para salvar personas a través de Dios. José nunca resucitó muertos. Yo no veo a un José que vaya haciendo milagros por las Escrituras, pero evitó que la gente muriese. ¿No es eso también un milagro? José hizo un plan y se atuvo a él. Y por ese plan, la nación de Egipto y la nación de Israel no murieron. Y ese es el punto donde yo quiero llegar. A veces Dios llama nuestra atención con una hambruna u otra circunstancia. ¿Y cómo salimos nosotros de esas hambrunas? Ya me entendéis, llama la crisis financiera, llama la crisis familiar. ¿Cómo solemos salir nosotros de estas cosas, de estos problemas? Lo que estoy diciendo o intentando decir es que necesitas un plan. No esperes una abracadabra, porque eso no existe. Necesitas un plan. Si no te mueves, las cosas no van a ocurrir. Necesitas tomar decisiones en tu vida. Repito, yo vi a un José que no resucitó a nadie en su tiempo y sin embargo es contado en Hebreos 11:22 como un héroe de la fe. ¿Y qué es José? Repito, un simple administrador. Entonces, Dios necesita docenas, centenares de José por cada Pablo y Pedro que van predicando. Necesita administradores, y yo me atrevo a pensar que en la vida hay docenas y docenas de gente que lo único que necesitan en su vida es un plan para salir de la crisis, de su crisis, cualquiera que sea. Si hace años que las finanzas no te van bien en tu vida, que tu familia no funciona, que tus hijos no funcionan o cualquier otra cosa, ¿no será que necesitas un plan? Tal vez como José, acumula 7 años, distribuye 7 años, administra bien. En vez de decir, Señor, te pido que me toque la lotería, una herencia, que se me muera un tío, no sé. Necesitas un plan. Pero nosotros nos aferramos a lo milagroso, y si no hay algo sorprendente que nos ocurra, entonces que Dios no está ahí. En los días previos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, el gobierno británico encargó una serie de carteles. La idea era llenar Gran Bretaña con consignas motivadoras y distribuirla por toda la nación, y utilizaron un flyer muy pequeño, utilizaron letras mayúsculas llamativas a 2 colores
y la única ilustración que había era el sello del rey Jorge VI y el cartel que decía: tu valor y tu determinación nos dará la victoria. Bien grande. Tu valor y tu determinación nos dará la victoria. Y habían empapelado Gran Bretaña con esos flyers, porque empezaba la guerra contra Alemania y la gente iba en el metro y en el tren y veían los carteles en todas partes ahí pegados, los bares y en los restaurantes que decía: tu valor y tu determinación nos dará la victoria. Era la forma que el jefe de Estado tenía para transmitir lo que quería que el pueblo sintiera. La guerra se intensificó y poco después produjeron un segundo cartel que decía: la libertad está en peligro, defiéndela con todas tus fuerzas. Y esos dos carteles estuvieron distribuidos por toda Gran Bretaña, por todas partes, al tiempo que se creó otro tercer cartel que nunca vio la luz, nunca se llegó a utilizar hasta 60 años después. Que el dueño de una librería en el noroeste de Inglaterra descubrió unas cajas ahí abandonadas en un rincón junto a unos libros viejos que había conseguido en una subasta. Y ahí estaba ese cartel olvidado, con el mismo sello y con la misma procedencia, y el cartel decía: mantén la calma y sigue adelante. Nunca llegó a salir ese cartel, pero ese librero, después de 60 años, dice que lo distribuyó a sus amigos y esa tercera consigna fue mucho más famosa que las dos primeras. Llegó a ser tan popular que la imprimieron un montón de cosas, en las jarras, en platos, en tarjetas, en todas cosas. A todo el mundo le parecía que le encantaba esa recomendación que la generación anterior, 60 años antes, había dejado como legado: mantén la calma y sigue adelante. De todos los héroes de la Biblia, yo creo que José hubiese sido la persona más indicada para tener unas copias de esos flyers en sus manos y poderlas distribuir a su pueblo durante estos 7 años de hambruna. 7 años de hambre, pero tranquilo, mantén la calma y sigue adelante. Y a lo mejor hay alguien hoy de aquí que necesita escuchar esto. Mantén la calma y continúa con el plan. Tú no puedes controlar los tiempos, tú no puedes controlar las eventualidades, las hambrunas, los infortunios, eso está claro. Pero sí tienes la obligación de elaborar una estrategia. Y seguramente Dios te dará un plan con 2 o 3 pasos. Como a José: acumula 7 años, distribuye 7 años, administra bien. Yo creo que Dios hace las cosas sencillas. No es enrevesado para hacer las cosas. No hay 3 o 4 capítulos en la Biblia sin que exista una orden de parte de Él. Son palabras muy sencillas. Le dice a Abraham: sal de tu casa y de tu parentela. Pocas palabras. Le dijo a Moisés: ve, Moisés, y libera a mi pueblo. Y punto. Ahí está el plan de Dios. Todo el plan de Dios para él. Palabras sencillas, palabras claras. Dios es un gran estratega. Y si hay un plan y tú no te mueves de ese plan, la iglesia, la empresa, todo lo que emprendas funcionará sobre ruedas. Cuando el chico recibió el golpe en el estómago, el plan fue someterse a quimioterapia y erradicar el tumor. Siempre hay un plan para lo que parece un golpe del destino, un infortunio. Dios está detrás de tu vida, te dice que debes planificar. Un tal Roald Amundsen en 1911 encabezó el equipo noruego de una carrera al Polo Sur. Hoy estáis distraídos con las anécdotas, ¿eh? No diréis que... Y desafió a un tal Robert Scott, que pertenecía al equipo de Inglaterra, Noruega, Inglaterra.
Era algo que no se habían hecho nunca en aquel entonces en toda la historia, 1911. Y las dos expediciones se enfrentarían a los mismos desafíos y mismos terrenos, las mismas gélidas temperaturas, 40 bajo cero, me parece que era una locura. El mismo acceso a las tecnologías de entonces, que no creo que fueran demasiadas. Así que Amundsen, el equipo noruego, llegó al Polo Sur, el equipo británico, lo siento Andy, nunca llegó. ¿Qué hizo la diferencia? Amundsen era un estratega infatigable. ¿Cuál era su estrategia? Antes de salir al Polo Sur se paró ante su expedición y le dijo: mirad, vamos a avanzar solo 23 kilómetros por día. Entonces, buen tiempo, 23 kilómetros. Mal tiempo, 23 kilómetros. No más, no menos, siempre 23 kilómetros. El equipo contrario, el británico Scott, era irregular, con buen tiempo, hacía caminar a su gente que acababan extenuados y muchos quedaban en el camino. Con mal tiempo ese día no salían y se quedaban en el campamento. Los dos hombres tenían filosofías distintas, diferentes, y en consecuencia alcanzaron pues, resultados diferentes. Amundsen llegó con todo su equipo al Polo Sur y Scott no solo perdió la carrera, sino que perdió su vida y la de toda su expedición. Murieron todos. ¿Cuál fue la diferencia? Pues no tener un plan claro. Entonces tal vez estés pasando un mal momento. Y esta es la palabra que tengo para ti hoy. Solo tienes que hacer 23 kilómetros al día. Mantén la calma y sigue adelante. Ni mucho ni poco. 23 kilómetros al día. De ahí, cuando la Biblia dice que no te preocupes un solo día a la vez. Lo veíamos el otro día, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. No te preocupes. Y eso significa, basta cada día su propio afán. Y hoy vas a luchar con las fuerzas de hoy. El gran problema es que a veces queremos luchar con las fuerzas de hoy, lo que nos va a ocurrir mañana, lo que nos va a ocurrir la semana que viene, y queremos afrontarlo y acabamos con ansiedad o depresiones. ¿Qué le pasará a mi hijo? ¿Qué le pasará a mi mujer? ¿Qué mi trabajo? ¿Qué? Y el Señor te dice que basta a cada día su propio afán, que hoy vas a luchar con las fuerzas de hoy y mañana con las fuerzas de mañana. ¿Eso acaso significa ausencia de planes? No, porque algunos han creído que eso es pues hacerse hippie, eso de amor y paz y no sé qué, y no, eso significa ser estratega. ¿Por qué no se podía acumular el maná en los tiempos de Moisés? Estoy escuchando murmullo ahí, no escucho nada. Y eso que era diario, era un alimento, una maravilla. Un alimento que descendía del cielo y no dañaba a nadie cuando caía. No se dice en la palabra que alguno se fuera a la Cruz Roja porque le cayó en la cabeza. Yo no lo he leído. Parece ser, yo no estuve, un alimento suave, me tengo años pero no estuve. Era un alimento suave, con los nutrientes necesarios, y dicen los teólogos e historiadores que era una suerte de algodón, de esponja y semillas, un puro milagro, que descendía cada día. Y es que Dios es así, tiene un modo operandi distinto a nuestra forma de operar. Él te dice: yo soy fiel. Y eso era una manera de que ellos lo vivenciaran. ¿Tú quieres fidelidad por parte mía? No te desapegues de mí. Yo estaré contigo, pero no me pidas cosas raras. No me pidas ahorrar para tener independencia, porque yo quiero que tú dependas de mí todos los días.
Y como esto es el reino al revés, como el reino de Dios es una paradoja, y si quieres ingresar en el reino de los cielos tiene que ser como un niño, que es lo que le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. ¿Y eso qué significa? Pues significa que un niño es totalmente dependiente de sus padres, pero claro, a medida que va creciendo, que el niño crece, cada vez se hace más independiente, y va a la universidad, y vive solo, y se casa, y se hace independiente de los padres, etc. Pero en el reino del Señor llegas completamente independiente de Él. Llegas a adulto y a medida que te acercas más a Dios, ¿qué ocurre? Todo lo contrario. A medida que te acercas a Él, más dependiente te haces de Él. En ese sentido, tenemos que volvernos como niños. No sé si estaba en la mente del Señor, pero algo de esto supongo que estaría. Hasta que llega un día que le dices al Señor, Señor, estoy en el 2024 y este año, Señor, yo quiero que sea tuyo. Que todo lo que me pase en este mes, que tú seas el que lo dirija, que yo te lo ofrende. Y yo no sé lo que pasará ni hoy ni mañana, pero me atengo al plan, mantengo la calma y sigo adelante 23 kilómetros por día hasta llegar al Polo Sur. Escúchame bien, la soberanía de Dios nunca va a ignorar nuestra responsabilidad. Al contrario, lo que hace es potenciarla. Cuando confiamos en Dios, puedes pensar más claramente, puedes tener mucha más lucidez. Si te atienes al plan, a lo que el Señor te muestra en tu vida y te atienes a ese plan, créeme que verás mucho más claramente. Nehemías dijo en Nehemías capítulo 4, verso 9, pasaje tremendo. Me gusta lo que dice Nehemías. Dice, oramos a nuestro Dios. ¿Alguien se acuerda de lo que dice después? Y pusimos guardias. Repito, oramos a nuestro Dios y pusimos guardias. ¿Te parece una contradicción? Pero no. Pusimos guardia contra nuestros enemigos de día y de noche. Oramos, pusimos guardia. Pero en nuestros días nosotros pensamos, oramos a Dios y que Él mate a los enemigos. Pero en Nehemías dice, oramos y pusimos guardia. Es decir, confiamos en Dios, pero actuamos. Confía en Dios en todo lo que no puedas hacer. En todo lo que tú creas que no está en tu mano, confía en Él. Pero obedece en todo lo que sí puedes hacer. Desde aquí lo he dicho varias veces. Hay cosas por las que no debes orar. Entonces, orar por todo, bueno, si tú quieres, hazlo. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a lo que tienes que hacer y a lo que no tienes que hacer si gastas tiempo en conocerla. Y ya sabes que no. ¿Puedo tocarle la mano a mi novia, a la pierna? Pues sí, ya la Biblia pero dice lo que tiene que hacer. ¿Puedo salir de fiesta? ¿Puedo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si tienes entendimiento, si te atienes al plan, sabrás lo que tienes que hacer. De manera que confía en Dios en todo lo que no puedas hacer, que no está en tu mano, pero obedece en todo lo que sí puedes hacer. Y esto te va a traer bendición en tu vida, nos va a traer bendición en nuestra vida, pero puedo garantizar, no dejes que la crisis de la vida te paralicen, conserva la calma. Pero por Dios, sigue adelante, 23 kilómetros al día, no te pares. Miren, no hay nada mejor o que subyugue más a la gente y que les dé más seguridad que un líder. Y que tú digas, quizás no me gusta mucho, quizás dónde va esta persona, pero él sabe a dónde va, que tú sabes a dónde va. Ayer lo vi en la nueva película que hicieron sobre
la catástrofe de los Andes en el año 72, aquellos que se estrellaron, han hecho una nueva versión tremenda. Y ahí me ayudó a incluirlo en este pensamiento. Porque si no sabes a dónde vas, la Biblia dice que eres un sabio en tu propia opinión. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te va a quedar bien. Cuando le pregunto a los solteros, ¿tú ya sabes lo que quieres en tu vida? Porque si no sabes lo que quieres, cualquier cosa te va a venir bien. Tú sabes lo que quieres, porque si no sabes, si no sabes a dónde vas, nunca sabrás si has llegado al destino o no has llegado al destino. ¿Me explico? Igual tú estás buscando la voluntad del Señor y estás en ella y te pasas de pueblo. Si sabes dónde vas, si sabes lo que quieres, el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida, pero si no lo sabes, repito, nunca sabrás si has llegado a tu destino. Por eso tal vez muchas personas viven con ansiedad, porque no tienen un proyecto de vida. Y necesitas un plan, necesitas una estrategia, necesitas algo que puedas escribir, no sé, con 2 o 3 frases, como Moisés ante el faraón: ve delante de faraón y libera a mi pueblo, dice mi Dios. Es sencillo, son 3 o 4 palabras, necesitas un plan. Y termino. Y estas palabras van para todos los Josés, los que nunca han resucitado muertos, pero sienten que están haciendo lo que mal llamamos un trabajo secular. Tú no haces ningún trabajo secular. Quítate esa palabra de la cabeza. Está mal dicho. Tú no haces un trabajo secular porque Dios borró la frontera de lo secular y lo sagrado ya hace mucho tiempo. Dios está en tu escritorio. Dios está en tu barca, en tu peluquería, en tu ferretería. Por eso dijo a Pedro: ven, Pedro, déjame subir a tu barca. Y después le genera una pesca milagrosa. Si hubiese sido cristalero o otra cosa, pues le diría: déjame entrar en tu cristalería. No sé qué. Si la barca hubiese sido un trabajo secular, si pescar peces hubiese sido un trabajo secular, Dios no habría llenado su red. Y cuando Dios llena tu red, ¿sabes? Significa que Él está en tu trabajo. Él está en tu vida, en tus cosas. No hay cosas pequeñas ni grandes. Él quiere estar inmiscuido en todas tus cosas. No le cierres puertas de ningún tipo. Él está en tu mano de obra. Él está en todo lo que haces. Solo tienes que dejarle subirle a tu barca, mantener la calma y seguir adelante. Que el Señor nos ayude.